y paz, bendiciones. Hoy tenemos un tema muy interesante, como siempre he dicho. Vamos a hablar de Isaac y su familia. Esta gran historia maravillosa, una historia que está muy interesante, está en el libro de Génesis. Génesis en su capítulo 24, allí donde su padre Abraham busca una esposa para su hijo Isaac. Pues en el último programa estuvimos hablando de cuando Dios le pide a Abraham que le entregara a su Isaac, su único hijo, su hijo al cual amaba. Allí Dios lo probó su corazón, a ver si pues verdaderamente tenía fe e iba a obedecer lo que Dios le había dicho. Hoy quiero continuar aquí hablando de Isaac. Vemos que entre los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, si usted lee esta historia completa, va a ver que Isaac fue una persona que anduvo casi perfecto en los caminos del Señor. Para comenzar, vamos a leer la palabra que está en Proverbios, capítulo 22, en su versículo 6. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Quiero leerla primero aquí en la versión de la Reina Valera. Vamos a leerla en la versión de la Reina Valera. Vamos a ver qué dice aquí la palabra del Señor. Y quiero luego leerla en la versión de la Biblia actual. Proverbios 22, en su versículo 6. Dice así la palabra del Señor, la leemos en el nombre de Jesús. Instruye al niño en su camino, hablando del camino de Dios, de Jehová, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y dice así en el lenguaje actual, para que usted entienda bien lo que Dios quiere hablar en esta hora. Dice en el lenguaje actual: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Vemos que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. Dios lo llamó de allí. Dios tuvo que sacarlo de allí para que Abraham pues renovara su mente, su conciencia y viviera por fe. Por eso pues se le llama el padre de la fe. Salió de allí, le creyó a Dios, fue un hombre que hizo absolutamente todo lo que Dios le había pedido. Y Abraham instruye a su hijo Isaac en los caminos del Señor. Lo instruyó, le enseñó cómo debía caminar, cómo debía ser. Pues él venía con una costumbre donde se adoraban dioses paganos, donde era una costumbre totalmente diferente a lo que Dios quería, a lo que Dios le agradaba. Y él sale de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, se va a una tierra que Dios le estaba prometiendo, donde emanaba la leche y la miel, le decía el Señor, y se va allí. Su esposa era estéril, da a luz a Isaac, Dios hace el milagro. Y vemos aquí en el capítulo 24 de Génesis, que ya, dice la palabra de Dios, era viejo Abraham. Y dice que le hace un encargo a su mayordomo, al más viejo que trabajaba en su casa. Le dice: mira, ven que te juramentaré. Quiero que coloques tu mano bajo mi muslo porque quiero que me hagas una promesa, que cumplas esta promesa que te voy a pedir. Y es que no, si me muero, no dejes que mi hijo Isaac regrese a la tierra de donde yo salí. Se lo advirtió, como 2 o 3 veces se lo repite en este capítulo 24. Le dice: y quiero que vayas a mi tierra y a mi parentela y le busque esposa a mi hijo. A mi tierra y a mi parentela, le dice Abraham. Este siervo le dice: mira, y si tú me mandas para allá y la mujer no quisiera venir conmigo. Abraham, un hombre de fe, le dice: si tú vas y la mujer no quiere regresar contigo, no quiere venir en pos de ti, quedas libre de este juramento. Abraham oró, hicieron esto. Dice que el siervo de Abraham toma bastantes regalos, perfumes, oro, plata.
Dice que cogió 10 camellos y también tomó otras personas que trabajaban para Abraham. Se fueron rumbo allá donde Abraham lo estaba mandando. Parece que era un camino bien largo donde tenían que ir. Se llevaron días, pero llegaron a aquel lugar. Pero este siervo de Abraham le pidió al Señor que le diera una señal. Dice: Señor, si tú has tenido misericordia de mi siervo Abraham, de tu hijo, te ruego que la doncella que tú tienes para mi señor Isaac me dé de beber agua cuando yo llegue allá, y no solamente me dé de beber a mí, sino que le dé de tomar a mis camellos. Y dice que cuando llegó al lugar, llegó a un pozo donde salían las doncellas a buscar agua, y exactamente Dios tiene todo exactamente calculado. Dice que cuando este hombre llegó con sus 10 camellos, era la hora exacta cuando las doncellas salían a buscar agua. Y dice, he aquí Rebeca buscando el agua. Dice que había sacado el agua y estaba por irse. Y este hombre ya le había pedido la señal al Señor, y la llama y le dice: mira, dame de beber. Y ella dice: sí, Señor mío, beba usted. Dice que rápidamente bajó su cántaro y le dio de tomar al siervo de Abraham. Y dice ella: no solamente bebe tú, sino que yo también le daré a tus camellos. Mire la disponibilidad de esta joven, de esta doncella. La disponibilidad de ella y ¿cómo diría yo? Ese deseo de servicio, de servir, ¿cómo confirma la señal del sí y de la aprobación de Dios hacia esa petición y hacia lo que Dios tenía para ella? Dice que esta mujer le dio a los 10 camellos. ¿Usted sabe cuántos viajes tenía que dar esta mujer para darle a solamente un camello? Si usted se pone a buscar y a leer y a estudiar, se va a dar cuenta cuántos litros de agua bebe un solo camello. Ella no solamente le dio a un camello, le dio a los 10 camellos. Y él dijo: wow, respondida mi oración. Pero no estaba conforme porque faltaba todavía una señal. Pero cuando Dios te dice algo o te va a dar algo, te lo va a dar completo. Cuando tú le pidas una señal, porque pedirle señal a Dios no es un pecado, pero hay personas que le piden señales al Señor y a la mitad del camino, cuando todavía la señal no está completa, ya creen que es un sí. Él dijo: todavía falta que sea de la parentela de mi Señor. Entonces le pregunta a la joven: ¿de quién eres hija? ¿De qué familia viene? Ella le aclaró: yo soy hija de Betuel, soy así, 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 mi hermano es así, vengo de tal familia. Y ahí engrandeció, dice que inmediatamente adoró a Jehová, le dio gracias a Dios. Y entonces fue a la casa de Rebeca, donde la familia, donde la madre, y allí dice que da el testimonio. Allí dice que le aclara todo. Pero Labán, su nombre como tal lo dice, Labán, ustedes todos saben la historia de Labán, un engañador que luego más tarde vendré con esta historia. Cuando vio que este hombre venía con estos 10 camellos, dijo, un hombre negociante y que no se le iba una, dijo: wow, aquí hay cuarto, aquí hay dinero. Ay, venga, mi señor, entre, mire, tengo paja para sus camellos. Y cuando vio el oro y ese arete que le colocó en las narices, dice la palabra del Señor aquí en Génesis 24, a la doncella, y que le regaló unos cuantos brazaletes de oro, se le abrieron los ojos a este hombre. Dice que lo atencionó, le dio paja a los camellos, le dijo: ven, puede posar en la casa de mi padre, y así. Bueno, nada. Pues este que había enviado Abraham le da el testimonio a ellos, y ellos lo retuvieron a él 10 días. Dijeron: no, ella te va a contestar, te va a decir, Rebeca va a decir si quiere, ella está ahí, va a decir si quiere ir en pos de ti. Y exactamente Rebeca dijo: sí, yo quiero ir. Y dice que de lejos, cuando Isaac la vio, dice que levantó sus ojos. Dice que ella inmediatamente puso el velo delante de sí. Y sabemos que ya la madre de Isaac había muerto. Isaac estaba triste, pero dice que tomó a Rebeca como esposa. Vivieron juntos, y su tristeza de la pérdida de su madre pues se aplacó.
y fue muy lindo aquello. Vemos algo que me llama mucho la atención es que veo que Isaac tenía ya 40 años y fue su padre quien dio la aprobación de quién iba a ser su esposa, le dio el sí, había una bendición, había una aprobación. Hablo ahora mismo a los jóvenes y no solamente a los jóvenes, personas que también están orándole a Dios por su pareja, por su cónyuge. No haga nada a la ligera, espere la aprobación de Dios. También muy importante es que la aprobación de las personas que Dios ha puesto a tu alrededor, ya sea tus ancestros, tu padre, tu madre o tu pastor, las personas que Dios ha puesto a tu alrededor, que son personas de experiencia, personas que ven más allá posiblemente que tú, porque dice por ahí en el mundo, 4 ojos ven más que 2. Entonces es muy importante que tengas la aprobación de esas personas que pueden ver más que solamente tú, porque a veces nos llevamos de los impulsos, de las emociones y de todas estas cosas y por eso tropezamos. Pero vemos que Isaac fue casi perfecto. Si usted lee la historia de Isaac, este hombre cometió muy pocos errores, todos cometemos errores, pero Isaac, entre Abraham, Isaac y Jacob, él fue casi perfecto. Isaac, pues, estuvo con su esposa, fue muy lindo y dice la palabra del Señor que ella era estéril y dice que él oró para que ella tuviera hijos y Dios escuchó esa oración y dice que ella estaba embarazada y estaba angustiada porque era una guerra que había en su vientre, pero ella no sabía qué estaba sucediendo y ella oró a Dios y Dios le dio una revelación. Dios le dijo: 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos, un pueblo será mayor que otro, más fuerte, y otro será más débil, pero el menor será el jefe del mayor. El mayor servirá al menor. Ella recibe esto, habían gemelos en su vientre, y dice que llegó el día del alumbramiento y nacieron, pero nació primero Isaú, dice que era velludo, era pelirrojo, y dice que luego nace Jacob, dice que tenía agarrado a su hermano por el calcañar, de modo que ahí hubo una guerra muy grande, pero nacieron bien los niños, fue una bendición. Dios bendijo a esta familia, como también Dios te va a bendecir a ti. Posiblemente hayan familias ahora mismo que están pasando por escasez, que están pasando por situaciones muy difíciles, pero Dios no se queda con lo de nadie. Tu oración ha sido escuchada, tu oración está en la copa todavía, pero no ha llegado el tiempo del cumplimiento. Ten paz, te dice el Señor, porque a su tiempo tú vas a ver la respuesta de esas oraciones, porque no solamente una, sino varias oraciones, varias peticiones que le ha hecho el Señor, la vas a ver a su tiempo. Veo aquí algo que sucede en esta familia, y fue que Rebeca comete un error, y fue no hablar con su esposo Isaac y decirle la revelación que Dios le había dado. Cuando 2 esposos no hablan, cuando 2 esposos no se ponen de acuerdo, hay un problema. Y vemos que ella se guardó esta revelación de Dios. Y esta revelación, hay revelaciones que es para que la callemos. Hay cosas que Dios nos dice y es para que no la quedemos. Pero esta revelación que Dios le había dado a Rebeca era para que la compartiera con su esposo, porque Dios se había manifestado y le había dicho de los niños que eran 2 y que el menor iba a ser el que iba a hacer el papel del mayor. Y Abraham era quien iba a bendecir a su hijo, Isaac era quien iba a bendecir a Jacob. Ella debió de habérselo dicho, y esto provocó que en esta familia se formara un caos. Ella no haber hablado con su esposo provocó que luego estos 2 hermanos se tomaran casi de los pelos y que hubiera casi muerte en la casa. De modo que, ¿qué vengo a decirte? Rebeca actuó mal.
¿Qué vengo a hablar también con personas que tienen otras personas por encima de sí? Por ejemplo, tú trabajas para una compañía, tú tienes que decirle a tu jefe, tienes que comunicarle las cosas que están pasando en tu compañía. Tú no puedes quedarte todo callado, porque entonces si el jefe no lo sabe, él muchas veces, vamos a decir, como dicen por ahí, no es Dios, porque Dios es el que todo lo sabe. Y a veces cuando nosotros no expresamos, no se puede saber todo. Rebeca cometió este error, por lo cual vino una guerra en esta casa. Y si no hubiese sido que era la voluntad de Dios, porque era la voluntad de Dios, ya Dios lo había determinado, que era el menor, el mayor le iba a servir al menor. Si no hubiese sido que la mano de Dios hubiese estado ahí, esa familia se hubiese destruido. Pero como la mano de Dios y era un propósito de Dios, Dios intervino en esta familia. Y vemos cómo Dios ahí pudo resolver de una manera u otra el problema. Vemos que hubo problemas, pero los problemas no llegaron a más, porque Dios estaba en el asunto, porque el Señor había dicho que el menor era quien iba a ser el sacerdote de la casa, quien iba a predominar, quien iba a gobernar, y Dios lo bendijo. Jacob fue bendecido, al igual que Esaú, pero vemos aquí que estas dos naciones, Esaú representa al pecado, representa a los hijos que son malcriados, los hijos que no respetan a sus padres. Esaú fue y buscó de las mujeres que su padre había dicho que no tomara. Esaú hizo lo que le dio la gana, mas sin embargo, vemos que Jacob sí era un hijo obediente. Y todo esto sucedió porque la madre no conversó, no habló, no se puso de acuerdo, y hay que ponerse de acuerdo, hay que hablar, hay que convencer. Él menospreció su primogenitura. Y así en esta tierra, en este mundo, también muchas personas menosprecian lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Cómo? Cuando usted no busca la presencia de Dios, cuando usted no se humilla, cuando usted no es sumiso, cuando usted no busca la sumisión delante del Señor, usted pierde la revelación, usted pierde la vista espiritual, usted el oído suyo, usted no va a escuchar, usted no va a ser guiado por Dios. Usted va a perder todas las bendiciones que Dios le ha dado. Cuando usted no es una persona que reconoce que usted tiene una persona que está por encima de usted, que usted tiene que hablar, ponerse de acuerdo con los demás. Quiero exponer, porque el tiempo se ha ido rapidísimo. También vemos que cuando la persona no se esfuerza, cuando la persona no busca aquello que Dios ya le dijo que hiciera, cuando no se esfuerza, cuando no es valiente, cuando no tiene valentía, allí es cuando pierde también esa primogenitura y eso que Dios le ha dado. Vemos aquí como ejemplo de una persona que destruyó su familia, Lot, que ya hablé en unos cuantos programas atrás de Lot. Lot, por el egoísmo, por la avaricia, por el deseo de tener lo mejor, Lot perdió su familia. Su esposa también miró atrás. Y Lot es el padre de la descendencia de los moabitas y de la descendencia de los amonitas, solamente por la avaricia y por querer más y por querer lo mejor. Él trajo destrucción a su familia. Esa familia, si usted lee esta historia, que me da hasta pena hablar de ella, lo que sucedió allí, cuando se embriagó y lo que hicieron sus dos hijas con él, esto da pena hablarlo. Esto fue destrucción total. Sansón también es uno de los personajes que fue autodestructivo, porque se destruyó a sí mismo. Su madre tuvo que decirle, y es que no hay mujeres aquí que tú quieras irte con una filistea. Yugo desigual, cuidado. Dios está hablando a la juventud, y no solamente, como yo dije al principio, a la juventud, sino a personas que están esperando por su cónyuge o por su pareja. Hombres, mujeres. Cuando ahí Abraham le dice a su siervo, mira, no me lo lleve a otro lado, ve a mi tierra y a mi parentela,
Dios te dice en esta hora, es de mi parentela, no te busques cualquier cosa, porque tú te mereces algo bueno, tú te mereces lo mejor, dice el Señor. No te vayas a buscar cualquier cosa, no te vayas a buscar uno de esos que no ama a Dios, que no respeta a Dios, porque el hombre o la mujer que no ama a Dios y no tiene a Dios en el primer lugar, ni lo respeta, no te va a respetar a ti, ni te va a amar a ti tampoco. Solamente al principio, cuando esté enamorado de ti, muy bien, todo así, color de rosa. Después que te tengas seguro o segura, vas a ver. Entonces, vemos que hoy Dios está hablando. Y una familia que yo quiero poner aquí como ejemplo. No puedo buscar otro ejemplo más perfecto de la familia de Jesús. Jesús también tuvo bajo la tutela de sus padres hasta los 30 años. Pero Isaac se le fue más allá. Este Isaac duró 2 décadas más, porque fue a los 40 años. Perdón, 1 década más. Fue a los 40 años que él vino a casarse, a buscar familia. Vemos que Jesús a los 30 años comienza su ministerio, sale de su casa, ya se independizó, se bautizó y comenzó a trabajar la obra que Dios le había dicho. Una familia perfecta, un hijo que fue sumiso, que estuvo por debajo de sus padres, aún siendo el Hijo de Dios, que vino a salvar la humanidad, que vino a dar su vida por ti, por mí. Entonces nosotros tenemos que mirar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue sumiso, que se humilló, que dio su vida y que se entregó y que respetó y obedeció al Padre hasta el fin. Y él dice que fue una obediencia hasta llegar a la cruz, que quien moría en una cruz era maldito, pero él se hizo maldito por nosotros, para darnos bendición, para darnos vida y vida en abundancia. Así que recibe esta vida abundante que el Señor te quiere entregar en esta hora. Y yo invito a todas aquellas personas que estén bajo el sonido de mi voz, que todavía no se hayan puesto a cuenta con el Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos, la venida del Señor está cerca. La venida de Cristo, señoras y señores, no es que yo le quiera infundir miedo a nadie, no es que yo sea negativa, esto es bíblico. La Biblia está llena donde dice, donde el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, lo dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, le conviene que me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo de Dios, el que le va a ayudar, el que le va a dar fuerza, el que le va a guiar. Pero después él dijo una palabra, que él iba a regresar, que él iba a venir. Me voy a preparar morada. Si así no hubiese sido, yo no se lo hubiese dicho. Él fue a preparar morada. Él fue a preparar puesto para todo aquello que le hayan recibido. Hay una palabra poderosa en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice que a todos aquellos que le recibieron, Él le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que en esta hora el Señor te está mandando un mensaje. Hay una oración poderosa donde Dios te dice que si quiere abrir tu corazón para que le reciba. Esto es bíblico, está en Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice que si tú confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees con tu corazón que Dios es el Padre, lo levantó de entre los muertos, al tercer día serás salvo. Entonces ahora, en esta hora, yo te invito a hacer esta oración de fe diciendo estas palabras. Señor Jesús, en esta hora yo quiero ponerme a cuenta con el Padre Celestial. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret y te pido perdón por mis pecados. Lávame con la sangre de Jesucristo. Abro mi corazón. Te invito, Jesús, que entres y mores en mí. Inscribe mi nombre en el libro de vida y no lo borres nunca jamás. Te prometo serte fiel y quiero que me ayudes. Sola o sola yo no puedo, pero con tu ayuda yo voy a poder. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, te invito a que busques una iglesia donde se predique la palabra sana del Señor. Por ejemplo, aquí en este municipio Maimón está lleno de iglesias cristianas, en cada esquina hay una iglesia, hay muchísimas iglesias. Yo en cierta ocasión invité a una pastora aquí, la pastora Fermina Hidalgo me parece que se llama, y me dijo que tienen 7 hijas de su iglesia. En cada barrio de aquí de Maimón hay una iglesia.
Y hay otras iglesias más que yo cuando ando por ahí en el pueblo veo que hay muchas iglesias. Entonces yo le hago la invitación, busque a Dios, búsquelo en espíritu y en verdad, porque Él está buscando adoradores. Dice que Él viene con su galardón en la mano a dar a cada uno según sus obras. También nosotros, nuestro ministerio, nos congregamos, cada miércoles tenemos estudio, compartimos un tema, cada uno puede decir su opinión, pero con la Biblia desglosamos y miramos a ver qué dice Dios. Es muy interesante. Venga también a disfrutar de esa palabra poderosa cada miércoles a las 6 de la tarde. Y también estamos cada sábado a partir de las 4:30. Tenemos cultos de adoración, así que están cordialmente invitados. Así que es tiempo de buscar al Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos, señores. Es tiempo de que se despierte. Y muchas personas dicen, no, porque a mí no me gusta ir a la iglesia. La iglesia es usted y soy yo. El Señor ha dicho que no quiere vivir en 4 paredes. Él quiere vivir en su corazón y en mi corazón. Así que por eso vengo a decirte que Jehová se acordó de ti. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores.